Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles nuevamente. Vamos a iniciar febrero y vamos a iniciarlo con pie derecho de la mano de nuestro querido tutor, Cristian Castillo. Tenemos para ustedes un nuevo webinar. Les comento que los webinars vamos a tenerlos todos los días miércoles. Cada temática que Cristian va a abordar será cada miércoles del mes, ¿no? No van a ser días seguidos, sino solamente los días miércoles de febrero. Así es que vamos a iniciar con esta hermosa capacitación que hemos pensado para ustedes, que Cristian ha denominado actividades lúdicas y plugins en Moodle. No sin antes recordarles que aún están activas las matrículas para las formaciones en psicoterapia y profesor Sombra. Estas dos formaciones son 100% online, cada una por 720 horas académicas. Toda la información la encuentras en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Aquí encuentras el link de matriculación, así también donde puedes realizar el pago de tu matrícula. Si prefieres, puedes hacer un depósito o una transferencia a cualquiera de nuestras cuentas de Produbanco, Banco del Pacífico y Banco del Pichincha. Estos son nuestros números de cuenta, igual los encuentras en nuestra página de Facebook o podemos enviártelos si te comunicas con uno de nuestros asesores. Les recuerdo también que este webinar cuenta con una certificación académica de 40 horas, la misma que tiene un costo de $20 y puedes hacerlo a través de un depósito o una transferencia a las mismas cuentas que les había mencionado. Este certificado es por 40 horas cuando asistes a los 4 encuentros que vamos a tener con Cristian, o si prefieres uno diario, por 4 horas tiene un costo de $5. La metodología de trabajo que vamos a manejar, vamos a cambiar un poquito. En primer lugar, debes visitar nuestra página de Facebook, dejar tu recomendación y darle like a nuestra página. Debes también empezar a comentar durante la transmisión en vivo que estamos realizando de la capacitación. Con 3 comentarios cuenta tu asistencia, así es que no lo olvides, debes comentar durante la capacitación. Y sobre todo, te pedimos que dejes tu recomendación en Google, Formación Continua Poliestudios, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Poliestudios Formación. Activar la campanita y así sabrás cuándo vamos a tener más webinars para ti. Y sobre todo, no te olvides de compartir este webinar con un grupo de amigos y nos ayudas así a llegar a más docentes para que puedan tener toda esta información que Cristian quiere compartir contigo en esta tarde. Para más información, comunícate con uno de nuestros asesores. Estos son los números de teléfono a los que puedes comunicarte. Te los voy a ir dejando en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, para que puedas tenerlos a la mano. Quiero comentarles también que el próximo webinar gratuito que va a ser impartido por Verónica Jiménez va a ser el 22 y 23 de febrero. Este webinar lo hemos denominado Flipear la clase con Poliestudios, modelo de clase invertida para educación virtual. No te lo pierdas, ya te puedes ir inscribiendo. Y ahora sí, los temas que vamos a tratar en este webinar con Cristian Castillo son los siguientes. Hoy vamos a hablar acerca de los principios de ludificación y plugin. El siguiente miércoles vamos a hablar acerca de las herramientas de Plugin Game, parte 1. El siguiente será herramientas de Plugin Games, parte 2. Y finalmente, plugin extra para ludificación. Cristian nos va a ir explicando un poquito más acerca de qué se trata cada uno de estos temas. Y vamos a presentar a nuestro querido Cristian. Cristian es ingeniero informático,
técnico superior en instalación, configuración, gestión y mantenimiento de aulas virtuales Moodle. Es máster en administración MBA, especialidad dirección general, magíster en educación, máster en educación a distancia y learning, y cuenta con varios diplomados en educación y áreas vinculadas. Su experiencia de más de 20 años en educación y learning harán que este webinar sea todo un éxito. Muy buenas tardes, Cristian. Bienvenido. Gracias, Fer, por la bienvenida. Es un honor compartir en este webinario el 1 de febrero, justamente para poder trabajar ya algunos temas que nos causan un poco de Cristian, interrogación. no te escuchamos. A ver, permíteme. Yo sí le escucho. Sí, ahí me escuchan. Sí, perfecto, te escucho muy bien, Cris. Ahí creo. Listo, ahorita. ¿Tú, Fer, o los demás Ahí compañeros? está. Sí. Ahí estamos. Listo, más me pegué el susto. Bueno, justamente, ¿puedo compartir mi pantalla, Fer, por favor? Claro. Ahí estamos, Cristian. Gracias. A ver. Listo. Como les decía hace un momentito, gracias por la presentación. Y justamente vamos a ver un tema bastante simpático, digámosle así, para nuestras clases que son netamente virtuales. La idea de la ludificación, ¿sí? Vamos a partir básicamente de lo que es una ludificación, ¿sí? Hay muchas personas que me dirán, es lo mismo que gamificación. Pero, digámosle así, yo les suelo decir que es una rama inferior a la gamificación, porque la gamificación es un poco más grande, es más estructurada, toda una línea tiene que ir alineada a un juego, ¿sí? En cambio, la ludificación es básicamente una actividad que usted vaya a desarrollar para poder crear juegos, una recreación, un entretenimiento entre sus estudiantes y obviamente que esté enfocado a algo del aprendizaje, ¿sí? Esto les va a permitir justamente a los estudiantes divertirse aprendiendo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que identificar ese tipo de definiciones, ¿sí? Pues como digo, algunas personas suelen confundir la ludificación con lo que se refiere a la gamificación. Como les comento, la ludificación es algo un poco más pequeño, pero tiene una línea, ¿sí? O una estructura justamente más sencilla para poder nosotros implementarlo dentro de nuestras aulas virtuales, sin necesidad de una estructura muy compleja o tal vez de algún software o alguna aplicación que sea más sofisticada, sino más bien con las mismas aplicaciones que ustedes tienen a la mano y que están trabajando actualmente, lo pueden realizar, ¿sí? Entonces, justamente la idea es nosotros compartir en este webinario algunos principios como generalidades básicas, ya para que ustedes vayan a ir trabajando ya en los posteriores webinarios que vendrán en el mes de febrero, para poderlos aplicar directamente con algunas herramientas, como les digo, trabajarlas en educación virtual. En especial, los siguientes webinarios nos vamos a enfocar un poquito en la plataforma de Moodle, ¿sí? Porque hay algunas situaciones que están ya propias de Moodle que son gratuitas y que nosotros podemos implementar la ludificación, ¿sí? La ludificación, como les decía, tiene un enfoque mucho más de juego, ¿sí? Que le entretenga al estudiante, pero tiene sus ventajas y sus desventajas y justamente les voy a conversar respecto a este particular, ¿sí? En primera instancia tenemos las ventajas de la ludificación, ¿sí? Como ustedes pueden observar la gráfica, nosotros motivamos a los estudiantes a que aprendan algo, ¿sí? Que puede ser cualquier tema, pero siempre tiene que estar enfocado a un objetivo, ¿sí? No puede estar desconectado, no porque yo les quiero hacer jugar a mis estudiantes, ¿sí? Solo voy a hacerles alguna situación y hasta ahí, sino más bien tiene que estar enfocado directamente a un objetivo de aprendizaje. Ahora bien, lo importante a usted que tenga que tomar en cuenta que estos juegos pueden ser aplicados a diferentes contextos, porque algunas personas me dirán es que los juegos solo son para niños. Entonces, ¿yo cómo les voy a hacer eh, aplicar algún juego a los adultos, tal vez a mis compañeros? ¿Sí? Todo va a depender de acuerdo al objetivo que usted vaya a plantear, ¿sí? Hay una infinidad de herramientas en línea, hay herramientas que son para instalar en la computadora,
pero la idea es que usted le vaya aterrizando justamente para ver qué tipo de herramienta se adecua a mi contexto, ¿sí? Usted puede crear, vamos a crear, no sé, vamos a suponer que usted desea crear una sopa de letras, un crucigrama, pero básicamente la línea del juego va a ser el mismo, pero el objetivo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a suponernos que en lo que se refiere al crucigrama o a la sopa de letras, usted en vez de ser pistas o de lectura, usted le va a poner gráficos, por ejemplo, al estudiante o dependiendo del contexto, como para que vaya identificando. Y en vez de poner, por ejemplo, decir, ¿qué significa tal situación? Usted le pone el grafiquito y le pone la palabra para que busque. ¿Sí? Entonces, todo eso va a depender de las características que usted tenga en su aula, que usted tenga en el tema para que se pueda ir ajustando. Como digo, no hay una regla en ludificación que diga, muy bien, solo para sopa de letra tienes que utilizar esto, o solo para crucigramas esto, o de igual forma con los temas. No es que solo matemática se puede trabajar con esto, no solo es que gramática o alguna otra asignatura, sino más bien hay, como les digo, muchas herramientas que nosotros podemos ir ajustando a nuestra propia realidad, a nuestros propios requerimientos. Y como les decía, la ludificación son herramientas o actividades que nosotros vamos a crear justamente para poder salir de lo cotidiano, digámosle así, que no solo nos limitemos a exponer y a enviar alguna actividad para que resuelvan o puedan a hacerlo luego de las clases y hasta ahí finaliza, sino más bien que la actividad de ludificación le va a permitir salir de lo cotidiano. Y vamos a ver más adelante algunas herramientas y algunas sugerencias que les voy a dar para poder trabajar con esta herramienta de ludificación, ¿sí? Luego decimos que una de las grandes ventajas es la realimentación automática, ¿sí? Entonces, si usted crea un juego, ¿sí? En cualquier juego que usted considera, lo puede trabajar, ¿sí? En una forma automática. Es decir, el juego de por sí le va a decir si está bien o está mal. Encontró la palabra, no encontró. Armó el rompecabezas, no lo encontró. Sí, entonces justamente eso es una de las grandes ventajas porque el estudiante va a reconocer en qué falló, en qué, digámosle así, sacó bien en su juego para poder desarrollar, ¿sí? Ahora, la estrategia también va de la mano de las recompensas que usted puede dar, ¿sí? Obviamente algunas herramientas no están vinculadas necesariamente con algunas plataformas o con Moodle en sí, pero usted puede ir desarrollando algunas motivaciones para que el estudiante también pueda practicar o aplicar estas actividades. Porque muchos de nosotros como docentes nos pueden decir es que otro carga para poder planificar, decirles a mis estudiantes, enseñarles cómo vale, cómo funciona y de ahí arrancar, sino más bien que ya dentro de su plan de clase usted ya agrega una actividad de juego, una actividad lúdica para que este sea parte de su diario labor, digámosle así, de que, bueno, muy bien, voy a hacer este tipo de actividad lúdica esta semana, ¿sí? Y les voy a planificar a los estudiantes, ¿sí? De una u otra manera, ustedes como docentes saben perfectamente que una clase no se improvisa, sino más bien que previamente ustedes preparan material, preparan actividades, toda la planificación ya está realizada antes de ejecutarla. Entonces, justamente ese es el particular que nosotros debemos tomar en cuenta para indicarles a los estudiantes qué es lo que deben hacer, ¿sí? Y finalmente, una de las grandes ventajas es que usted como docente tiene que monitorear esta parte para que la competencia sea sana, ¿sí? Que se crea algunos otros valores a través del juego, ¿sí? Por ejemplo, la honestidad, porque ¿qué es lo que pasa a veces que sucede con los estudiantes? Como usted dice, muy bien, ¿sabes qué? Necesito que hagan este juego, ¿sí? Y muy bien, yo para ganar voy a investigar y voy a abrir un navegador en ese momento para ver qué significa esto y poder resolver más rápido. Usted puede ir potenciando algunos valores adicionalmente de fomentar su objetivo de capacitación o de formación, pero bajo una competencia sana, que no sea, digámosle así, bueno, ya gané porque yo investigué en tal lado o tuve, no sé, a alguien que ya conozca respecto al tema. Todos ese tipo de particulares, usted debe planificarlos, ¿sí? Usted puede indicarles, por ejemplo, de que me estoy inventando, pueden hacer trabajos de grupo y en ese momento darles algún enlace para que apliquen la actividad lúdica, ¿sí?
y usted supervisarles, ¿sí? No necesariamente pueden ser actividades en línea o actividades online, sino más bien directamente ya de acuerdo a su planificación, ¿sí? Ahora también tenemos algunas desventajas como la mayoría de situaciones en educación virtual, ¿sí? La primera, y digámoslo así, la más preocupante que a veces nos sucede como docentes es crear una fuerte expectativa del desafío y en vez de motivarle al estudiante, puede crearle estrés. Decir, ay, otra vez juego y chute y ahora y si no gano voy a perder puntos y luego voy a perder la materia o la actividad me va a ir mal. Eso es justamente una desventaja que nosotros como docentes debemos analizarla para no desarrollar eso. ¿Sí? Es sugerible, como yo les indicaba, que las actividades lúdicas no sean tan repetitivas o decir todos los días lo mismo o todos los días con las mismas herramientas, sino más bien solo agregarle dentro de sus actividades, dentro de su planificación, una o dos actividades lúdicas para que vayan a practicando y usted pueda reforzar su objetivo de aprendizaje, pero no necesariamente crear como, entre comillas, o todos los días y a cada rato un juego para decir, ay, otra vez juego, otra vez me voy a estresar. Porque, como suele decir el refrán, todo en exceso es malo, literal. Sí, entonces justamente eso. Y a partir de esta reflexión, también podemos nosotros mencionar la segunda desventaja de la ludificación, que es crear una dependencia de un juego. Es una gran desventaja porque nosotros tenemos que tener clarísimo nuestros objetivos, pero muchos de los estudiantes pueden desviarse de ese objetivo y decir, muy bien, ¿sabes qué? Yo encontré otro juego que no tiene nada que ver con lo que se refiere a la actividad académica. Dicen, bueno, como el profe me permitió jugar, yo le voy a dar a toda madre a todos los juegos que yo encuentre en el internet. Pero justamente eso nosotros debemos procurar que no suceda, que los estudiantes estén muy enfocados, muy focalizados en lo que se refiere ya a la actividad académica. Y para eso, como les decía, ustedes tienen que estar llevados de la mano directamente a una parte académica, ¿sí? Ahora, otra de las desventajas que también nos puede suceder, ¿sí? Porque como les decía, podemos como desconectarnos o hacer una clase no planificada, pero en ese momento nosotros podemos crear una desconexión entre el juego y el contenido que nosotros tenemos planteados. ¿A qué me refiero con eso? Sí, usted ya tiene armado su material de estudio, tiene armadas sus actividades para comprobar el aprendizaje, obviamente dependiendo del tipo de evaluación que usted vaya a realizar, pero dice muy bien, les voy a hacer un juego. ¿Sí? Un juego de que tal vez definitivamente no tiene nada que ver y usted solo le ve por el lado de entretenimiento. ¿Sí? La idea es que usted aproveche todos estos espacios en lo que se refiere ya al juego, ¿sí? Para que obligatoriamente, eso sí, debe estar anexado o de la mano del objetivo de aprendizaje. Y obviamente con el contenido, porque ¿qué es lo que también puede suceder? Usted puede crear un juego, ¿sí? Pero lo mismo que puede suceder con una actividad evaluativa que le dice, es que, profe, esto no me enseñó a mí. O, profe, esto no encontré en el material. O, profe, entonces justamente nosotros tenemos una de las situaciones que nosotros sugerimos en la edificación es que todo sea planificado, ¿sí? Que todo esté relacionado, tiene que tener un hilo conductor, como digo, desde el objetivo, desde el material que usted presente y la actividad justamente para poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, no es que esté desconectado desde el objetivo, desde el contenido, y yo para hacerles jugar les voy a poner ese tipo de actividad, sino al contrario. Tiene que obligatoriamente llevarse de la mano, ¿sí? De un objetivo para que diga muy bien, mi objetivo es que aprendan tal situación. Entonces yo me invento y digo, yo les puedo crear esta actividad con esta herramienta que aprendí en el webinario y decir, muy bien, con esto lo voy a hacer. Como digo, hay una infinidad de herramientas. Entonces, ustedes son los dueños, básicamente los expertos de su tema y pueden ir ajustando a qué herramienta pueden trabajarla, ¿sí? Ya continuando, justamente les quiero enseñar algunas sugerencias para trabajar ludificación, aparte obviamente de las que ya hemos venido trabajando, ¿sí? Es justamente,
como les decía, siempre trabajar con un objetivo, ¿sí? No, que no esté desconectado del contenido que usted planifica o del contenido que usted está exponiendo, sino más bien trabajar directamente con un objetivo ya planteado, ¿sí? Siempre tiene que usted verificar que el juego o la actividad que usted vaya a plantear, cualquiera que sea ella, puede tener relación directamente con el objetivo y el contenido, ¿sí? Yo sugiero siempre que si usted dice, muy bien, sabes que yo quiero crearles un juego, pero no quiero extenderles mucho o tampoco para poderles entretener a mis estudiantes, ¿sí? Es tal vez dividir, digámosle así, las actividades que yo tengo en actividades cognitivas, ¿sí? Que son netamente teóricas, por decirlo así, de las actividades praxitivas, ¿sí? Porque hay muchas de las veces, la mayoría de estudiantes que trabajan con actividades lúdicas recuerdan de mejor manera la parte teórica, ¿sí? Y con eso pueden ayudarles a la parte praxitiva, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo justamente para poder reforzar esta sugerencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a enseñar matemáticas, vamos a ver algo así muy básico, decir, yo quiero enseñarles cómo sumar y restar, ¿sí? Entonces yo les voy a crear un juego para que identifiquen los diferentes números, tal vez para que identifiquen cuál es el signo de la suma, ¿sí? Y en la parte práctica, como ya conocen respecto a estos datos, yo ya creo la actividad práctica, decir muy bien, ahora que ya sabes identificar los números, súmame esto, ¿sí? O ustedes también pueden crear actividades también praxitivas en juegos, ¿sí? Entonces, ¿quién quita, por ejemplo, que le dice, muy bien, en este ejemplo de la matemática, le decimos, necesito que, no sé, me estoy inventando, en el crucigrama le pone usted la imagen de la suma, ¿sí? Y busca la respuesta correcta, ¿sí? Pero la idea, ¿sí? Es que estas actividades sean netamente anexadas al aprendizaje del estudiante, ¿sí? Que no solo sea un relleno, digámosle así, para decir, bueno, yo tengo me estoy inventando los 45 minutos de la clase y me voy a demorar, no sé, 15 minutos en indicarles cómo realizar esta actividad, sino más bien trabajarles con ese sentido. Mi sugerencia es esa, que toda la parte teórica, toda la parte cognitiva se pueda trabajar con una actividad lúdica, ¿sí? No necesariamente toda la teoría. Eso también es un punto muy importante porque van a haber temas o digámosle así, alguna asignatura que es un poco más cognitiva, un poco más teórica y hay menos praxis o práctica. Entonces, usted puede crear actividades que estén mezcladas, digámosle así, las actividades tradicionales, tal vez para que realicen algún tipo de infografía, que realicen, no sé, algún tipo de resumen y también agregarle alguna actividad lúdica, ¿sí? Yo, por ejemplo, en Moodle sugiero mucho el plugin de Game, eso lo vamos a ver en los siguientes webinarios, para poder crear actividades como crucigramas, como sopas de letras, para identificar algún vocabulario que yo vaya a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo unos términos, pongo obviamente el significado que le va a servir de pistas al estudiante y tranquilamente yo puedo reforzar ese tipo de situaciones para que aprendan algunos términos, ¿sí? Como les indico, son solo sugerencias. Sin embargo, ustedes como instructores o como docentes, ustedes lo van a verificar de esa manera para ver qué actividad se puede ajustar a la actividad, como les decía, teórica, ¿sí? Y o a la actividad práctica, ¿sí? Todo va a depender del tema para poder desarrollar, ¿sí? Otra de las situaciones, otras de las sugerencias que hay que reforzar justamente en este tema de ludificación es estructurar bien las directrices, ¿sí? Porque hay veces que nosotros creamos una súper aplicación de juego, una súper actividad, pero hay veces que ni nosotros mismos sabemos cómo funciona. Entonces, justamente la idea es arrancar de eso, crearse las directrices y decir, muy bien, en esta actividad tienes que hacer esto, aplastar en este botón o hacer tal actividad.
para que estas directrices sean claras para el estudiante y pueda realizarlo fácilmente. Que, digámosle así, entre comillas, no perdamos mucho tiempo en que, profe, no me funciona, de que, profe, ¿qué tengo que hacer aquí? Me salió esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, justamente la idea es trabajar ese particular para que usted direccione muy bien qué es lo que debe hacer el estudiante, ¿sí? A lo mejor tiene que seleccionar, arrastrar con el mouse, hacer un clic en algún lado. Todo eso tiene que usted ya tenerle como un listadito de actividades para que realice el estudiante y pueda resolver su juego, ¿sí? Porque si no tenemos esta información, muy complicado va a ser porque hay veces que el estudiante no está familiarizado con la herramienta que nosotros vayamos a realizar y al momento de la verdad podemos tranquilamente perder la estructura del juego sin ningún problema. Entonces, es recomendable siempre estructurar qué es lo que deben hacer los estudiantes para que puedan trabajarla sin ningún problema. Y como digo, obviamente usted como docente va a ser el soporte técnico, digámosle así, para que el estudiante pueda resolver cualquier duda, cualquier situación. Sin embargo, en este caso, agregaría una sugerencia más de que usted debe conocer la herramienta del juego que está realizando, ¿sí? No solo porque, bueno, ya aprendí esta herramienta, la encontré en el Google o algo similar y ya, hagámosle, sino más bien veamos y pongámonos también a hacer un pequeño pilotaje para que el verificar qué es lo que se le sale al estudiante y cómo lo puede resolver. Y justamente la última sugerencia se refiere a esta parte, de validar nosotros previamente antes de ejecutar la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nosotros podemos decir, mira, sabes que yo encontré una herramienta bastante simpática para poder crear juegos, pero solo ha tenido una licencia de 30 días, por decirles así, o de menos días. Entonces, justamente, si usted trabaja con este tipo de herramientas, ¿sí? Que le van a limitar en un tiempo, ¿sí? No le conviene utilizar este tipo de herramientas y mucho más en actividades que usted vaya a realizar concurrentes con sus estudiantes, ¿sí? Pero como digo, en la actualidad hay una infinidad de herramientas, pero usted tiene que ir filtrándoles las que más se pueden adecuar a su asignatura, a sus temas, y además de eso, que no se pierdan en el tiempo. De preferencia que sean gratuitas. Sí, obviamente como hay algunas herramientas que a uno, entre comillas, le engañan y dicen, muy bien, haz esto, haz este otro, y al momento de la verdad que yo quiero hacer alguna otra situación, paga tanto. Entonces, principalmente en estas actividades que son ya de juego, como digo, en esas actividades que usted los puede hasta tener como un repositorio de actividades lúdicas, sí, es recomendable que usted maneje algunas herramientas que son netamente gratuitas. Y obviamente no perjudicarle al estudiante ni tampoco romper el hilo que usted está teniendo ya el trabajar con alguna herramienta y decir, muy bien, sabes que esta herramienta ya no funciona, ya no vale, ahora vamos a cambiar a tal herramienta, ¿sí? Lo ideal es que usted conozca varias herramientas justamente para ver el funcionamiento, para ver lo que más se adecue directamente a su tema y obviamente aplicarlos ya con sus estudiantes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos trabajar? ¿Sí? Hay muchas de herramientas que son gratuitas, que son fáciles de trabajarlas, ¿sí? Pero vamos a ver solo algunas de ellas, ¿sí? Básicamente, la mayoría ya hemos trabajado con Kahoot, ¿sí? Que es una herramienta directamente para trabajarla en forma sincrónica. ¿Qué significa el trabajarle en esta forma sincrónica? Que en su momento, ¿sí? Usted les pasa un enlace a sus estudiantes abran, se registran, ponen su nombre y usted apertura el juego y comienza el juego en sí, de acuerdo a las configuraciones que usted vaya realizando. Por factor de tiempo, solo voy explicando algunos algún funcionamiento de esto, pero no nos vamos a centrar en el funcionamiento en sí o hacerles una práctica de cada una de ellas, sino más bien para que conozcan ustedes estos particulares, ¿sí? Entonces, Kahoot es una herramienta que, como les digo, puede servirles muchos para sus videoconferencias o para alguna actividad sincrónica que usted esté realizando, ¿sí? Entonces, Kahoot es directamente, digámoslo así, que se va más orientado a resolver preguntas
¿sí? A esto de Kahoot, ¿sí? Que les puede servir de mucha utilidad. Aparte tenemos la herramienta de EducaPlay, que es un poquito más completa en el sentido de que pueden realizar desde crucigramas, sopas de letras, ¿sí? Emparejamientos y algunas otras actividades, ¿sí? Pero en sí, EducaPlay sí se puede trabajar en forma asincrónica, ¿sí? Asincrónica también se refiere que usted les puede enviar el enlace como una actividad y el estudiante puede realizar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, es recomendable como para ir diferenciando. Claro que Kahoot, perdón, también tiene este particular, pero yo les sugiero ir aterrizando cuáles son sus necesidades y decir, ah, esta es la que más se adecua y decir, muy bien, voy a trabajar con esto, ¿sí? Una de las herramientas que es una excelente herramienta justamente para aprender idiomas es Duolingo y tiene un enfoque gamificado y lúdico al mismo tiempo, ¿sí? En esta herramienta de Duolingo lo que hace es darle recompensas, ¿sí? En el caso que usted resuelva alguno de los niveles o al mismo tiempo quitarle vidas, entre comillas, para que usted se vaya motivando y pueda ir trabajando este particular de los idiomas, ¿sí? Estas tres herramientas tienen su versión gratuita, ¿sí? Y también tienen su versión pagada. Sin embargo, la herramienta gratuita no tiene límites ni tampoco restricciones para poder trabajar o desarrollar su aprendizaje, sino más bien ya con lo que tienen las herramientas gratuitas pueden trabajarse sin ningún problema, ¿sí? Ahora, otra de las herramientas que es bastante llamativa justamente como para poder indicar, por ejemplo, me estoy inventando, si usted dice, ahora vamos a exponer tal tema, ¿sí? ¿Y qué es lo que decimos generalmente? Nosotros como docentes decimos, muy bien, vamos a ser voluntarios, ¿sí? Pero se queda el aula o la videoconferencia en silencio, literalmente tipo cementerio. Entonces, nosotros podemos crear, ¿sí? Randómicamente. Podemos esto también aplicarlo en Excel con una fórmula de randómica para que salga un nombre respecto a un listado. Y lo mismo puede suceder con esta parte de la app sorteos, ¿sí? Que aunque su nombre dice muy bien, es para sorteos, para ver quién gana y quién pierde, pero puede usted utilizarla de acuerdo a diferentes criterios, ¿sí? Entonces, me estoy inventando. Como les decía este ejemplo, usted necesita saber quién quiere exponer primero y todo mundo se queda en silencio. Entonces dice, muy bien, tampoco para que aplique la famosa dedocracia, ¿sí? Entonces, justamente esta herramienta le puede a usted orientar o ayudar a ese aspecto, ¿sí? Usted ingresa un listado de nombres, ¿sí? Y le pone arrancar o enviar el sorteo, entre comillas, ¿sí? Y les va a salir un nombre automáticamente y le va a salir hasta un segundo ganador. Y dice, muy bien, en esta ocasión vamos a que exponga tal persona y luego tal persona, ¿sí? Y ya aplica una actividad lúdica dentro de sus clases, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que hay una infinidad de herramientas que usted es el dueño de decir, ah, muy bien, esto se adecua o esto no se adecua, ¿sí? Porque puede decir, mira, ¿sabes qué? Esto de app sorteos no se aplica conmigo, no hay ningún problema. Pero yo justamente la idea de este webinario es enseñarles cómo pueden ustedes trabajar con estas herramientas, ¿sí? Entonces, como les digo, este ejemplo es muy claro como para que usted trabaje con un dinamismo y no necesariamente, como les digo, utilizar el dedocracio para decir, muy bien, tú tienes que exponer y el estudiante se queda así frío. En cambio, ya agregando una actividad lúdica, ¿sí? Muy bien, dice, vamos a aplicar esta actividad y la primera persona que va a exponer es tal persona, ¿sí? Entonces, todo el mundo queda con esa expectativa, ¿sí? Y que no aplica la democracia porque también eso es un factor bastante importante en educación virtual, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa a veces? O en educación presencial decimos, es que el profe me tiene bronca, por eso siempre me hace exponer a mí primero. Entonces, justamente ese tipo de detalles usted tiene que trabajarles de una forma muy delicada en educación virtual, porque de una u otra manera, por todo la situación que estamos pasando nosotros, sí, estamos
digámoslo así, la gran mayoría de estudiantes, y no porque decir de esos docentes, un poco más sensibles a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, justamente este tipo de actividades, la idea es aterrizarles y que sea divertida su clase, ¿sí? Que no solo sea muy bien, estoy en mi clase, doy mi exposición, termino mi exposición, hago las preguntas y hasta ahí finalicé, sino más bien ya crear este tipo de actividades que usted le puede, de una u otra manera, hasta mejorar la atención del estudiante, ¿sí? Va a depender mucho, como les decía hace un momento, de cómo ustedes le vayan a aterrizar, ¿sí? Otra de las herramientas que actualmente tiene esta plantillas para poder crear juegos, ¿sí? Es Genially. Genially tiene algunas plantillas para poder crear temas en diferentes aspectos en cualquier asignatura, ¿sí? Como decía, usted le puede ajustar directamente a su tema. No necesariamente la herramienta se tiene que ajustar a usted, ¿sí? Es al revés, ¿sí? Todas las herramientas que usted vaya a trabajar, ¿sí? Usted tiene que decir muy bien, esta herramienta me va a servir para tal situación, para tal cosa, ¿sí? Pero justamente esta parte, ¿sí? Como les digo, de plantillas de Genially, ¿sí? Les puede servir para cualquier tipo de actividad. Y esta actividad o esta herramienta también la puede trabajar en forma asincrónica, ¿sí? Pero la idea es justamente agregar algún tipo de actividad de juego. Ustedes me dirán, Genially me sirve más para presentaciones. Tiene algunas características. Genially yo creo que es una de las herramientas más completas, digámosle así, para poder trabajar ya en educación virtual, ¿sí? Pero también tiene una sección de plantillas para hacer actividades lúdicas, ¿sí? Simplemente ustedes lo tienen que investigar un poquito y verificar cuál es la que más se puede adecuar, cuál plantilla usted puede adecuar, o usted puede tomarle como modelo para poder crear una nueva, ¿sí? Esa es otra situación, ¿sí? Porque ustedes ya trabajando con algunas herramientas y que ya lo han venido trabajando, si ustedes pueden ver el funcionamiento de cada una de ellas y usted puede crearse su propia matriz, su propio formato, ¿sí? Hay otra de las herramientas que también me llama mucho la atención a mí, es puzzles.org, que es justamente para trabajar algunas actividades, pero en especial rompecabezas, ¿sí? Esto puede, además de mejorar la memoria, sí, puede aplicarle directamente a cualquier tema que usted desee trabajar, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted dice, muy bien, sabes que yo doy historia. Entonces, yo en vez de darle un párrafo de un personaje, ¿sí? Yo le voy creando como pistas y decir, muy bien, sabes que nació en tal situación, en tal lado, y comenzar a crear el rompecabezas. Pero vuelvo y repito, sí, va a depender mucho de su criterio, ¿sí? No hay una fórmula mágica para decirles, es que esta herramienta siempre se va a adecuar a esto o esta herramienta no funciona para esto, sino más bien, yo creo que de una u otra manera, la mayoría, por no decir casi todas, las herramientas se pueden adecuar a diferentes temas de aprendizaje, ¿sí? Esta herramienta es de puzzle también funciona muy similar como un rompecabezas, que es bastante útil, ¿sí? Ahora bien, si ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? A mí se me complica básicamente porque yo no tengo acceso todo el día a Internet o mis estudiantes no tienen acceso a Internet, usted también puede crear algún tipo de actividad que sea fuera de línea o fuera de su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una de ellas, ¿sí? Es Hot Potatoes. Hot Potatoes es una herramienta bastante buena que lo único que se necesita es instalarle dentro de su equipo, dentro de su computador, sí, y trabajar con las diferentes alternativas. Usted puede enviar un archivo que es para exportarlo, sí. Luego puede, no sé, indicarles que tal vez envíen solo la captura de calificación, la calificación de la aplicación y estaríamos listos, ¿sí? O al mismo tiempo, también tienen la posibilidad, algunas de ellas o la mayoría, el crear un archivo para su plataforma. También lo pueden realizar a través de eso. ¿Sí? Que pueden crear, no sé si algún momento escucharon el formato de score, ¿sí? Para poder crearlo como score y yo llevarlo a un LMS,
¿sí? Sin necesidad obligatoriamente de estar siempre conectado a una aplicación, sino más bien ya directamente todo dentro de mi propia plataforma, ¿sí? Entonces, en los siguientes webinarios justamente les voy a dar algunos detallitos así muy rápidamente de cómo exportar, por ejemplo, el Hot Potatoes al Moodle, de cómo exportar un Excel Learning al Moodle para que lo puedan calificar o el Ardora, ¿sí? Actualmente hay una infinidad de actividades que están conexas o anexas también a Moodle. Entonces se puede trabajar. La mayoría de ustedes pudieron haber escuchado también esta herramienta que es bastante novedosa en la actualidad de Moodle de H5P, ¿sí? Entonces justamente esa herramienta fue orientada directamente a crear actividades lúdicas, ¿sí? Entonces, todos esos particulares vamos a ir viendo en los transcursos de los webinarios para poder enseñarles a ustedes algunos particulares para que puedan aplicarlos directamente ya en sus aulas, ¿sí? Entonces, Hot Potatoes, como les decía, es una herramienta que tiene una gran variedad. Aquí pueden hacer sopas de letras, crucigramas, emparejamientos, preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Entonces, pueden crear algunas actividades y como les decía, mezclarlas con las actividades que ustedes desean desarrollar en su planificación, ¿sí? Otra herramienta que es parecida, digámosle así, es Excel Learning. Con la diferencia es que Excel Learning puede crear usted un contenido completo, ¿sí? Donde tenga contenido y preguntas. Estas preguntas generalmente son de tipo cerradas para que digámoslo así, se autoevalúen, ¿sí? También hay actividades que son abiertas y necesitan una realimentación, pero una de las características en actividades lúdicas es que se califiquen automáticamente, lo que les decía al inicio de qué significan, cuáles son las ventajas de la ludificación. Entonces, justamente ese detalle tienen que ustedes verificar también en sus actividades, que se autocalifiquen, ¿sí? Que no necesariamente deben esperar la calificación del tutor para que el estudiante sepa cuánto tiene de evaluación o cuánto no tiene, sino más bien el trabajar directamente de forma automática, ¿sí? Entonces, justamente como les decía, Excel Learning les va a servir para ese particular, ¿sí? Para que ustedes puedan crear, entre comillas, libros completos, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar un contenido, una pregunta, ¿sí? Y puedan variar, ¿sí? Justamente también hay la posibilidad de crear como estudios de caso, ¿sí? Para que ustedes vayan desarrollando, ¿sí? Como les decía hace un momento, las herramientas pueden estar focalizadas a la parte cognitiva o la parte praxitiva. Si ustedes dicen muy bien, ¿sabes qué? Yo necesito crearme un estudio de caso. Por ejemplo, em, vamos a inventarnos en algún tema legal, ¿sí? Entonces vamos a decir muy bien, ¿sabes qué? Tenemos a Juanito que hace tal situación y luego le llevan, no sé, detenido por alguna situación. ¿Cuál es la norma, cuál es la política que se aplica en este tipo de situaciones? Busque en su sopa de letras, por decirlo así, o en un crucigrama. Entonces, todas estas herramientas pueden adecuarse a los temas que ustedes refieren, ¿sí? Recuerden que los juegos no necesariamente van orientados a niños, ¿sí? También pueden estar orientados a adultos. Usted también puede crear algún tipo de actividad lúdica, tal vez para sus reuniones con padres de familia, por ejemplo. Entonces, pueden adecuarse a cualquier situación, ¿sí? Luego tenemos esta herramienta que se llama Ardora, que también tiene algunas posibilidades para poder crear sopas de letras, rellenar palabras o frases de un párrafo, de igual forma tienen las sopas de letras, de los crucigramas, ¿sí? Verdadero y falso, ¿sí? También tiene rompecabezas aquí. Entonces, una herramienta un poco más completa, digámosle, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, Ardora, de igual forma, se instala en su equipo, en su computadora, ¿sí? Y lo puede trabajar directamente fuera de línea, enviar un archivo, como les decía, a su LMS, ¿sí? Y o al mismo tiempo puede trabajarle ya tal vez solo enviando un enlace o algo ya en su plataforma. Ahora, tanto Hot Potatoes como Ardora también tiene la posibilidad de exportarle como un documento de PDF, ¿sí? Que es otra alternativa que también ustedes deben conocer. De igual forma, EduCima y Crossword Puzzlet
también tiene esa alternativa, ¿sí? De crear obviamente el crucigrama o la sopa de letras, ¿sí? Y automáticamente a usted le va a mandar a un PDF o a una impresión. Entonces, puede ustedes utilizarle en algún momento que regresemos a la presencialidad de esa manera también, ¿sí? Usted lleva impreso, por decirle así, algún crucigrama, alguna actividad, y decirles, muy bien, ahora vamos a trabajar esta actividad lúdica. Les reparte o les ayuda con la impresión o tal vez en algún computador que vayan a trabajar y puedan realizar las actividades. Entonces, es básicamente estos particulares. Como les digo, hay un montón de herramientas de ludificación. Sin embargo, yo he seleccionado como las que están, pueden ser más adaptables a cualquier tema, son gratuitas, como les decía, y además de eso, no son complicadas de utilizarlas, ¿sí? Porque algunas personas me pueden decir, pero es que para poder hacer un crucigrama yo tengo que saber programación o tengo que aprender algún tipo de situación media complicada. No, en las herramientas que yo les mencioné, justamente son de fácil acceso, ¿sí? No, como les digo, son netamente gratuitas y puede usted adaptarle a cualquier tipo de tema o cualquier tipo de asignatura en la cual usted vaya a decir, muy bien, esto yo lo puedo realizar con esta situación o esto yo no puedo hacer. Entonces, vamos seleccionando otra, ¿sí? En esta primera parte quiero darles como unas ideas generales respecto a las herramientas de ludificación, ¿sí? Pero, como les he dicho, ustedes son quienes pueden seleccionar esto. No es que yo les voy a decir, no, es que esta herramienta se engloba solo en tal asignatura, en tal área. No, ¿sí? Pueden ustedes trabajarles y con estas herramientas, sobre todo que les acabé de indicar, de forma presencial o también pueden trabajarla de forma virtual, ¿sí? Porque uno de los elementos que también tenemos el inconveniente es que nuestros estudiantes a veces no tienen un buen acceso al Internet y decimos muy bien, ¿sabes qué? Yo necesito que simplemente enviarles el archivo PDF, me lo envían resuelto y estaría la actividad realizada, ¿sí? Entonces, digámoslo así que una de las cosas que yo siempre me gusta reforzar o indicarles en estos webinarios es utilizar nuestra creatividad al máximo, ¿sí? Literalmente, no hay una fórmula mágica que nos indique o que nos diga muy bien, esto funciona a tal tema, sino más bien depende de nuestro propio criterio, depende de nuestro conocimiento y experiencia para nosotros adecuar a este tipo de situaciones a las herramientas que yo vaya a utilizar o trabajar directamente ya en mi aula virtual, como digo, o también ya pensando en un lado ya en la presencialidad, ¿sí? Ahora bien, vamos a nuestro tema más fuerte que vamos a trabajar en los siguientes webinarios, ¿sí? Como les indicaba, nosotros vamos a a focalizarnos mucho en la plataforma de Moodle, ¿sí? Entonces, en esta plataforma de Moodle, nosotros tenemos este plugin que se llama Gain. Entonces, justamente la idea es que si ustedes, por ejemplo, tienen el acceso a la administración de su plataforma, lo instalen, ¿sí? En el siguiente webinario, justamente vamos a trabajar, ¿sí? La instalación, ¿sí? Y cómo funciona cada uno de los elementos. Para que ustedes, por favor, se vayan adelantando un poquito, yo les voy a proyectar en este momento cómo tienen que descargarse el plugin y dónde lo encuentran, ¿sí? Permítanme un momentito, por favor. Abro mi navegador y les voy a pasar este enlace a su. Bueno, les molestaría también a las personas que nos siguen por Facebook, Fer, para que el mismo enlace que les voy a pasar en este momento, les puedan por favor transmitir a través de Facebook, ¿ya? Por favor. Listo, entonces, esto es como, digámosle así, las personas que están interesadas, ¿sí? Les quedaría como tarea directamente para el siguiente webinario, ¿sí? Porque tenemos que en primera instancia verificar qué versión de la plataforma yo tengo, ¿sí? En esta parte superior, este va a ser el enlace. Sí, permítanme y les voy a pasar a través del chat. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ustedes ingresan este enlace y van a encontrarse con este interfaz, con esta información. Entonces, como les digo, la primera actividad para poder instalar cualquier plugin dentro de la plataforma es conocer qué versión manejo o qué versión tengo, ¿sí? Porque sin este particular le va a dar error si usted instala en una plataforma que tal vez usted se descargó el plugin, me estoy inventando, en la versión 2.5. Y oh, sorpresa que su plataforma ha sido 3.9. No le va a funcionar, le va a dar errores. Entonces, la primera actividad es justamente eso, ¿sí? De yo identificar qué plataforma de Moodle tengo, ¿sí? Eso no es complicado para el administrador, tiene que irse a la sección de administración del sitio, luego notificaciones y ahí le va a aparecer en qué versión está trabajando. ¿Sí? Entonces, con esta información, usted dice, muy bien, yo ya tengo y digo, yo tengo la versión, me estoy inventando para la versión 3.6. Voy y digo, muy bien, me voy a este enlace, veo las características y en esta sección de versiones, ¿sí? Yo me doy un clic y digo, en este caso me va a estar sirviendo el mismo plugin para la 2.0 hasta la 3.10, ¿sí? Ahora, una recomendación siempre que yo hago antes de tal vez instalar la plataforma de Moodle, no es directamente irse a la última versión que yo tenga. Em, Sí, sí, Javier, justamente sí se puede utilizar para un juego matemático, ¿sí? Y eso vamos a aprender, pero va a depender del juego matemático, ¿sí? Si tú dices, por ejemplo, este juego yo quiero que saques, me estoy inventando, la raíz cuadrada de tal situación, lo podemos crear en un juego, ¿sí? Porque tenemos una alternativa justamente para crear algunas actividades, ¿sí? Todo va a depender de la creatividad del docente para poder aplicar. Y es una actividad bastante simpática, ¿sí? Que tiene algunas alternativas y que es basado bajo un glosario, ¿sí? Con diferentes funcionamientos. Pero eso ya quedaría para el siguiente webinario para poderles direccionar en esta parte, ¿sí? Entonces, lo primero, como decía, es verificar qué versión tengo y esto es como una sugerencia para cualquier plugin que ustedes vayan a trabajar. Lo descargan, ¿sí? Y en las últimas versiones de Moodle ustedes tienen el plugin, o perdón, la pestaña de administración de sitio en extensiones. Y ahí ustedes pueden instalarle ya el plugin sin necesidad, ¿sí? Esto es una ventaja de las versiones actuales de Moodle, que tenemos esta alternativa de nosotros subir el plugin, ¿sí? Y trabajarlo directamente ya sin irnos al servidor, sin cargar en la carpeta que antes era de la carpeta de módulos, las personas que trabajaron en anteriores versiones y que son administradores, ¿sí? Sino más bien ya directamente en la parte de extensiones, como les digo, ¿sí? Entonces, justamente ese es el detalle, ¿sí? Vamos a ver justamente, ya, por ejemplo, en el último webinario vamos a ver algunos plugins que son relativamente fáciles de utilizar y que los tenemos disponibles. Vamos a ver algo de insignias, tal vez algo de certificados, ¿sí? Entonces, para que puedan validar este tipo de situaciones, ¿sí? Pero todo enfocado a la plataforma de Moodle, ¿sí? Como para adelantarles justamente un poquito respecto a esto de plugin del game, ¿sí? Aquí podemos hacer sopa de letras, el juego del quiero ser millonario, que es algo como muy, muy utilizado. Podemos utilizar se me fue el nombre, el juego de servientes y escaleras, ¿sí? Buscando la imagen, ¿sí? Entonces tenemos algunas alternativas en esto y por eso que justamente como hay algunas alternativas, le hemos dividido en dos partes. Sin embargo, vamos a ver cómo nos va con el tiempo para poderles enseñar otros plugins que también son de la misma línea y que pueden ayudarles a ustedes para poder agregar actividades lúdicas dentro de sus cursos, ¿sí? Como les decía, una de las sugerencias es que las actividades sean lo más variadas posibles, ¿sí? Entonces, no es muy recomendable, la verdad, que ustedes en todos sus temas de las asignaturas tengamos solo un foro, una tarea, un cuestionario, un foro, una tarea, un cuestionario, sino más bien tratemos de variar, porque Moodle tiene ese particular, justamente lo que les decía hace un momentito, que ustedes pueden también crear actividades con H5P, ¿sí? Que es
muy fácil de utilizarla, ¿sí? Y es algo novedoso que también le llama la atención al estudiante, ¿sí? Entonces, justamente ese particular para que ustedes conozcan, les digo como tarea para el siguiente webinario, el tener instalado de preferencia ya dentro de su plataforma. Yo les voy a enseñar algunos particulares ya para poder muy rápidamente enseñarles cómo instalarlos, pero como sugerencia es que ya lo tengan instalado para poder ya adentrándonos justamente al funcionamiento de esta actividad, ¿sí? Vamos a dejar estos 5 minutitos justamente para las preguntas que vayan a tener, ¿sí? Y poder ya finalizar esta parte, ¿sí? Muchas gracias por su atención, ¿sí? Yo sé que estos tipos de capacitación no les va a servir mucho de ustedes porque podemos ampliar nuestros conocimientos y sobre todo, como digo, aplicar alguna variedad en nuestras actividades. Así que, Fer, estamos abiertos a las preguntas en estos 5 minutitos. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante la capacitación de esta noche. Nuestros amigos de Facebook nos están solamente preguntando acerca del enlace. Ya les acabo de compartir el enlace que Cristian les dejó para que realicen la tarea para el día miércoles 10, que es nuestro segundo webinar de este tema tan maravilloso para aprender acerca de las actividades lúdicas en la virtualidad. Así es que no pueden perdérselo. Tenemos una pregunta de Javier, nos dice si tiene algún límite para el juego matemático, el plugin, o si es sin límites. Sí, bueno, en la configuración nosotros podemos poner desde el número de intentos, ¿sí? Hasta el límite del tiempo que nosotros queramos dejarle. Todo eso es configurable, ¿sí? Porque tú puedes poner un juego o una actividad que digas muy bien, sabes que para esta actividad yo solo te voy a dar 15 minutos, ¿sí? Pero al mismo tiempo dices, yo en los 15 minutos te puedo dar 2 o 3 intentos, que también es configurable. La ventaja de este plugin es que todo va a ir calificado. Entonces, si tú te equivocaste o tienes algunas alternativas, me estoy inventando, tienes 5 preguntas para tal juego, ¿sí? Te equivocaste en 4, automáticamente Moodle te va a calificar la actividad de acuerdo a tus respuestas, ¿sí? Y también la calificación va a ser configurable de acuerdo al número de intentos que tú les vayas a dar. Entonces, este plugin, como les digo, el de Gave, tiene muchas alternativas, ¿sí? Y que pueden adecuarse a cualquier tema. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Esperamos que Javier haya tomado nota de este tema y pueda aplicar dentro de sus actividades diarias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y no olviden que aún están a tiempo de matricularse en las formaciones que tenemos activas para ustedes, tanto en psicoterapia como en Profesor Sombra. Las matrículas están abiertas hasta el 15 de febrero, así es que todavía tienen algunos días para que puedan matricularse y para que puedan iniciar este desarrollo de estas hermosas formaciones que tenemos para ti. Son 720 horas académicas, así es que si necesitas más información, puedes ingresar a nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Aquí lo encuentras toda la información necesaria acerca de la matrícula, los pagos, el link de pago, o también los números de cuenta de cada una de nuestras, de los diversos bancos en los que puedes hacer tus depósitos. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado en este primer encuentro del webinar de febrero. Te esperamos entonces el día miércoles 10 para seguir aprendiendo este lindo tema de las actividades lúdicas dentro del aula virtual. Te esperamos entonces, Cristian. Bienvenidos sean todos. Serán todos bienvenidos al siguiente webinar. No se olviden el miércoles 10 a partir de las 6 de la tarde para seguir aprendiendo con Cristian. Y no se olviden de realizar la tarea que ya les dejó pendiente nuestro tutor. Listo, muchas gracias por su asistencia y será hasta el siguiente miércoles. Que tengan muy buena noche. Igualmente, que tengan una muy buena noche y nos vemos el día miércoles.